Dante Alighieri en su obra nos expone su sueño de que haya un nuevo orden social, a través de una teoría de Estado que establezca la paz mundial, denotando el poder espiritual superior en dignidad e importancia temporal, para hacer que prevalezca la decisión de la autoridad suprema, monarquía y el poder que se deriva de esta posición, teniendo en cuenta que Dante provenía de Florencia, Italia, cuya época que comprende los siglos XII y XIV. Se vio marcada por una serie de cambios en la estructura social y por la exasperación política y concepciones ideológicas que chocan contra las posturas eclesiásticas. Es así como el autor es considerado como hereje luego de haber tenido participación política. Es exiliado de su lugar de origen y este presente trabajo pretende explicar los puntos que fundamentaron los ideales del autor y que fueron parte de una serie de críticas a través de reformas estructurales que pretendían cambiar el rumbo de la sociedad al desligarse del modelo político de la Iglesia. Dante Alighieri. La Edad Media no se hubiera desarrollado de la forma en que lo hizo si no fuera por la figura de grandes políticos, filósofos, astrónomos, médicos, matemáticos e historiadores, y a partir de esto se habla de la figura de Dante Alighieri. Este personaje fue un poeta, filósofo y político de la plena Edad Media que nació en 1265 en Florencia, Italia, y fallece a su vez exiliado en Baviera en 1321. De este autor trataremos la obra La Monarquía, que tiene relación con la Divina Comedia también escrita por este autor, ya que fueron de vital importancia para la evolución que se dio del pensamiento típico medieval hasta desembocar en el Renacimiento propio de la Edad Moderna. Fue un personaje con muchas facetas, lo cual era propio de los ilustrados de esta época. Supuso su figura en Italia durante los siglos XIII y XIV, y de esto se pretendía analizar los contextos sociopolíticos a través de sus obras según su pensamiento político-filosófico y sus planteamientos frente a la organización de la sociedad. La monarquía. La monarquía de Dante Alighieri es una obra que representa el influjo político ejercido por la necesidad del cambio en la época medieval, escrita hacia el año 1313. En primer lugar, por las situaciones ineficaces a las que Enrique VII de Luxemburgo somete a la ciudad de Florencia, que es de donde proviene Dante. Es aquí donde las obras de este autor pretenden contribuir a erradicar la anarquía imperante de su época en Italia, concretamente en su ciudad florentina. Dante sueña con un orden social que establezca la paz universal. Esta obra narra situaciones políticas que son de tipo gibelino y en un orden cronológico se relaciona con la Divina Comedia porque se muestra aquí como un intelectual de la época en conceptos tales como la escolástica y el florecimiento de un estilo nuevo de posturas políticas críticas, más toda una serie de giros, expresiones, alegorías, imágenes y simbolismos claramente medievales, pero detrás de todo ello aparece un nuevo estilo de pensar, un conjunto de ideas que contracorriente contribuyeron a cambiar el nuevo modo de interpretar el mundo y fortaleciendo conceptos tales como el derecho, el imperio y el poder espiritual. En la obra que expone Dante se encuentran 3 libros. En estos 3 libros vamos a exponer las características y planteamientos. En este primer libro se habla de que la humanidad universal se corresponde bien con un mismo universo o con un mismo príncipe que es su Dios y monarca, simplemente por un único principio, es decir, por un único príncipe, de lo cual se concluye que la monarquía es necesaria para que el mundo esté bien ordenado. Dante establece las bases del imperio de una forma paralela a cómo se considera que está regulado el cielo, teniendo como primer móvil a Dios de la misma manera en la que debería estar regulada la humanidad, solo por un príncipe, monarca o emperador, como único motor que hará que el fin sea cumplido, la felicidad. Este pensamiento se encuentra influenciado por la figura de Boecio. Además, Dante considera estrictamente necesario que se trate de una sola figura en quien se centre el poder. Para ello, ofrecerá silogismos en los que dejará claro que si el poder se dividiera en 2 personas de igual poder y entre ellos se estableciera una disputa, sería necesario que una autoridad mayor tuviera jurisdicción sobre esta situación y por tanto se considera necesaria la figura de un soberano, de lo cual se establece que los seres humanos no pueden estar mal organizados. Ahora bien, la pluralidad de principados es mala, pero luego debe existir un único príncipe. Por tanto, se
Se establece que el Estado debe otorgar la simplicidad de satisfacer necesidades básicas de la población a través de la ley, el derecho y la administración del sistema económico-social, el dominio ideológico para hacer que prevalezca el orden, enmarcando las fases del cielo y el infierno descritos por la Divina Comedia, que justifican el valor moral de las acciones humanas para ser redimidas por las instituciones escolásticas, las cuales poseían el poder político de la época a través de lo que denominamos la monarquía temporal. Pero en este final del libro de la monarquía se deja claro que posteriormente, en el libro 2, la toma del Imperio Romano como modelo del imperio legitimado por Dios será la única manera de alcanzar la paz universal, afirmando que el único capítulo o el último capítulo de la dualidad entre el romano pontífice y el príncipe romano consiste en saber si la autoridad del monarca romano, que es de derecho monarca del mundo, como se aprueba en el segundo libro, depende inmediatamente de Dios, o bien de un vicario o ministro suyo, por el que entiendo es un sucesor de Pedro, que es en realidad el clavero del reino de los cielos. En el libro 2, el apartado del Tratado de la Monarquía se centra por encima de todo en la comprensión de la legitimidad del emperador romano, basado en una serie de ejemplos y silogismos, al igual que Dante lo hace a lo largo de toda la obra. Esta respuesta nace como la solución a la anarquía que reinaba en Florencia en aquella época, por lo cual pone como modelo el Imperio Romano. De esta manera, el autor comienza el capítulo 1 exponiendo su pensamiento sobre cómo llegó a la conclusión de que la única manera de gobierno que podría garantizar la felicidad y la paz de la humanidad es el imperio. Para ello, Dante defenderá la separación entre iglesia y Estado o poder político, así como él entiende la separación entre la vida espiritual que queda institucionalizado en la iglesia y la vida temporal que debe de estar regida por el imperio, el cual tiene la misión que le ha sido otorgada por Dios para llevar la paz y la libertad a la tierra. Las argumentaciones de Dante se basan en el conflicto entre el papado e imperio. Para ello hay que comprender cómo era el pensamiento medieval de la época. Libro 3. En los comienzos de este libro se lanza un ataque contra el derecho decretal que el papado ha establecido como pieza fundamental para sus preceptos políticos. Este precepto actúa sobre la base que la historia de decretos formulados principalmente en las bulas papales sirve para justificar el poder temporal de la Iglesia romana. Dante impugna la situación, pues ella debe su poder solo a las concesiones divinas presentadas en las Sagradas Escrituras, mas no a las doctrinas que marcan la serie de decretos históricos. La Iglesia se resguarda a partir del siguiente aforismo: todas las cosas que pertenecen a un mismo género se reducen a una, que es la medida de todas las comprendidas en ese género. Ahora bien, todos los hombres son de un mismo género y luego deben reducirse a uno solo como medida de todos ellos. Para lo cual Dante en el libro 3 plantea que para aclarar esto hay que tener en cuenta que una cosa es ser hombre y otra cosa es ser papa, e igualmente ser hombre y otras ser emperador. Digo pues que es en la medida en la que se deben ser reducidos todos los hombres en cuanto tales y otra en cuanto son papa y emperador, y esta unidad a la que tienen que ser reducidas los hombres será el mismo Dios, y en el que en toda la relación se une universalmente, o alguna sustancia inferior a Dios en la que la superposición se particularice, descendiendo desde la simple relación por medio de la diferencia subordinante. Para finalizar este libro se pretende aclarar el concepto de felicidad para fundamentar las acciones políticas, en tanto que la base fundamental de estos conceptos es la necesidad de implantar una doble guía de acuerdo con ese doble fin, en el cual se personificarán en el sumo pontífice, el cual estará encargado de llegar al género humano a la vida eterna, y el emperador deberá tener como objetivo llevar al género humano hacia la felicidad temporal. Es así como queda resuelto el conflicto entre el poder tratado en la obra referente a la situación italiana y las reformas ideológicas en el mundo de Occidente. En los partidos políticos de la época, Dante Alighieri perteneció a la facción de los Guelfos, defensores de la causa de la Iglesia, frente a los Ghibellines, defensores de la causa del Imperio. Aunque perteneció a ese grupo más por obligación familiar que por convicción política, la familia Alighieri era de tradición güelfa. Tras la victoria de los güelfos sobre los ghibellinos, el primer grupo se escindió en güelfos negros, partidarios de los intereses del papado, y
Para finalizar, podemos concluir que la forma de gobierno, la cual planteaba Dante, que era la monarquía, era la forma más aceptada para lograr parar los desmanes que la Iglesia venía haciendo durante la Edad Media y tiempo atrás. Acabar con el poder máximo de la Iglesia era el avance furtivo para su pueblo, viendo allí que la Iglesia llena de avaricia y corrupción llenaba y alegraba los intereses de unas minorías, arraigando así problemas para toda la sociedad con sus derechos y leyes divinas. Para finalizar esta obra, nos plantea una teoría de Estado para implantar un control a través del sistema monárquico, desligando la participación eclesiástica sin que pierda su poder moral y significativo, que a su vez que no se relacione directamente con las dinámicas políticas y sociales que pretendían el desarrollo de los estados y la urbanización. En Italia, cerca del año 1265, las cosas no marchaban bien. Había muchas contrariedades en todos los campos sociales. Daba miedo decir algo. La iglesia lo prohibía. Callad. Hablar de más en contra de su impotente e imperante poder es pecado mortal. Precisamente en ese año es en el que nace el loquito de Alighieri. Digo porque para esa época ese personaje daría mucho de qué hablar. Y no es para menos, ese bebito ni se imaginaba lo que le esperaba. Hijo de una familia de guelfos, Dante nace para cambiar todos los preceptos establecidos y conocidos. A lo mejor dentro de su día de crecimiento tuvo que haber vivido en carne propia, tener hasta un legado imperial y espiritual. A medida que crecía, su mente volaba entre los cielos, el purgatorio, añoraba caminar sobre los tapetes de terciopelo de las nubes blancas y puras, y de repente pasar a saludar a Dios. Otras veces, por el contrario, estaba solo y reprimido con sus ideas locas y más desviadas que una tangente. Esas escenas que no dan miedo, más bien horrorizan. Dante se cruzaba con placeres y desdichas, desprendiéndose de la realidad para conocer lo crudo del infierno que le deparaba, luchando una vez más con su inconsciente. Ojalá hubiese estado en ese momento para haber visto ese rostro pasmado después de ver demonios, y no es para menos. Ahora los que ahorita vemos en la internet o en el poder son mucho peores que los que él quizás vio en ese tiempo. Pienso que tal vez él tenía esquizofrenia. Dante, qué cojudo fuiste para enfrentar el sistema. De seguro la monarquía estaba bien para salir del ilusorio eclesiástico, para tener autonomía, desligar la excusa de la espiritualidad y la virtud, para conocer gusticos papales. De seguro ellos estaban rascándose sus barrigas entre mesas llenas de exquisitos banquetes, gracias a los aportes del pueblo, así fuesen pobres. De todo eso me quedan muchas dudas. ¿Conocería la felicidad? Se casó, estuvo en la política, escribió poesía que emanaba de sus venas, de esa sinapsis acelerada que lo hizo transportarse a otros mundos, sin miedos ni restricciones. ¿Sería un príncipe? ¿Tendría la sabiduría, la virtud de Dios? Luego de haber perdido a su esposa, aparte de ser exiliado de su país de nacimiento en Florencia, muere en Ravenna y escribe grandes obras como La Monarquía y La Divina Comedia, que quedan como legado cultural para la humanidad. Procuró ser un activo defensor de la unidad italiana y fue un estudiante independiente que visualizó siempre el cambio. Considero que fue un maestro para explicar todo lo que aconteció de manera dramática, tal vez fuera del contexto del cual admiro por atravesar todos esos obstáculos que le impuso la vida.